¿Por qué las matemáticas se transforman en una barrera cuando son parte de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Hay herramientas? Vamos a hablar de esto y mucho más en Voces del Futuro, un espacio que hacemos las universidades del Estado de Chile en el marco de Congreso Futuro 2026. Y para hablar de este tema y muchas otras cosas más, estamos con Claudia Vargas Díaz, doctora en didáctica de la matemática y académica de la USACH. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, estoy más relajada ahora, sinceramente. Sí. Hay que contarle a quienes nos están viendo de que tu salida después de la charla fue muy masiva. Llegaron tus estudiantes, llegaron tus colegas. ¿Cómo recibiste esa cercanía de tu gente, digamos? Emocionante, sentir el afecto, mi familia, mis alumnos, que llegaron a abrazarme, que llegaron a decirme felicitaciones, profe, felicitaciones, amiga, compañera. Llegó la escuela de arquitectura a felicitarme, mis amigos de arquitectura, mis hijos, mi esposo, mi mamá, personas del público, amigos que yo no sabía que estaban de Valparaíso, de cuando estudié el pregrado. Sí. Entonces tú dices, wow, o sea, era impresionante. Y eso habla, bueno, básicamente de una trayectoria de años de trabajo. Nosotros sabemos que parte de tu trayectoria la has hecho en Antofagasta, en Valparaíso, en Talca, en Concepción, en Santiago, en Barcelona. Y durante todos estos años de trabajo, quería comenzar esta conversación también hablando de precisamente el tema que nos convoca, didáctica de la matemática. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo lo descubriste y por qué es tan relevante hacer esa distinción más allá de pensarlo en la pedagogía? Mira, originalmente cuando uno empieza a escuchar didáctica de la matemática, eso es lo primero que uno dice o te viene a la mente, es como ¿cómo se enseña? O la gente en realidad cuando me pregunta se imagina que son que uno enseña didácticamente como más entretenido en la pizarra y uno tiene que explicar, mire, la didáctica de la matemática es una ciencia social que es ecléctica, que estudia cómo se enseña, cómo se aprende la matemática, y esta ciencia se apoya en psicología, sociología, antropología, bueno, porque la matemática es algo humano. A su vez, al menos a mí me ha interesado mucho la neurociencia, porque todo ocurre en el cerebro. Entonces yo al menos he estudiado neurociencia para complementar mi estudio de doctorado, porque esta ciencia es, como te decía, ecléctica. Necesitamos informarnos para poder comprender estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahí quiero hacer un punto porque insisto, quienes nos están viendo y escuchando, si van a revisar la charla de Claudia parte con una canción de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho, largo, alto, las tres dimensiones son lo que encontramos cada día y muchas veces lo que se explica en el aula es el plano. Es importante estudiar desde muy pequeños, el espacio. Cuando hablamos de que es una ciencia social ecléctica, ¿tiene que ver con la música también, con otras herramientas, con el tacto ahí? Sí, ¿Cómo mira, cambia ahí la enseñanza? Si está ahí en un pizarrón versus la experimentación, tal vez. Sí, mira, con respecto a la música, bueno, yo siempre he cantado. Entonces, mi vida ha transcurrido en distintos coros. Bueno, siempre he tenido en mente, y los profes siempre, los directores de coro, mis directores, no sé, uno de los más importantes para mí, Marco Dusi, en el coro de la Universidad de Valparaíso, y también mi otro director de coro, Poire Valvé, en la Universidad Autónoma de Barcelona, fueron directores que siempre me hablaron de la importancia de la matemática en la música. Y fue así que, no sé, pues descubrimos que había geometría, habían compases y había mucha matemática, incluso geometría en
en todas las composiciones. Entonces esto es algo que, no sé, de repente los ritmos, que uno lo tiene como integrado. Y ahí también hay matemática. Ahora, en una sala de clase, uno para de repente animar, yo a veces les canto y mis alumnos, no es que les cante canciones enteras, pero Claro. ya. En la parte de lo sensorial, fíjate que en mi estadía en Barcelona, mientras yo estaba estudiando, fui con mi hijo más grande, mientras estudiaba. Y mi hijo más grande estuvo estudiando en una escuela, a P5, llegó con 5 años, en una escuela que era de currículum abierto, donde las profes tenían unos espacios sensoriales. Y en estos espacios sensoriales, no sé, pues trabajaban con la farina, la harina de esta Sí. de hacer pan, con el agua, en la sala de la música. Entonces experimentaban muchas cosas sensorialmente y también trabajaban con materiales manipulativos. Más tarde también con la experiencia de mi otro hijo en un colegio Montessori, donde también había mucho material manipulativo y eso también dialogaba con lo que yo había adquirido en mi trabajo en la fundación, en colaboración con mis colegas y amigos del Museo de Matemática de Cataluña, donde ellos tenían como objetivo al principio la itinerancia y más tarde concretar un espacio donde fueran las familias y los jóvenes y los niños a tocar la matemática. O sea, la consigna es prohibido no tocar. O sea, prohibit no tocar. Entonces, tú te das cuenta que está todo como relacionado, pero tenemos que quizás valorarlo acá en Chile, ponerlo como dentro de las aulas. Y yo, no sé, pues mi aspiración sería tener este museo donde la gente vaya y se apropie de lo sensorial, se apropie del tocar la matemática y no lo vea como algo tan distante, que sea solo la pizarra, Claro. todos estos pupitres que son del siglo XVIII, ¿no? Sí. Tan antiguo, y unas salas de clase más dinámicas, con más movimiento, en activismo, más, no sé, otro tipo de cosas. Bueno, hay una serie de indicadores que tú misma, digamos, los ocupas, los muestras en tu exposición, que son los malos indicadores de aprendizaje que tenemos acá en Chile en relación a la matemática. Y además introduces el concepto de ansiedad matemática. ¿Qué pasa con aquellas personas que, aquí me voy a incluir, que tenemos algún tipo de situación que nos provoca ansiedad con la matemática al momento de enfrentarnos con la matemática? Y lo pienso como desde una dimensión más humana, de hecho. ¿Qué pasa con esas creencias, con esas cosas que hemos aprendido en el tiempo? ¿Las podemos revertir? ¿Se puede dar vuelta a eso? Mira, cuando eres chico, lo que yo explicaba que ocurre con la memoria, cuando eres chico te queda como instalado que eres malo. Y eso no es tan bueno, pero ahora yo escuchaba a personas del público me decían, ¿sabes qué? Me hace sentido que cuando yo era chico tuve mala experiencia, porque me vinieron a ver muchas personas del público para felicitarme, yo tuve malas experiencias con la matemática, y también lo he escuchado dialogando con más personas, Sí. y también lo dicen los estudios. Entonces las malas experiencias como que te acompañan toda la vida, pero si tú les das una luz de esperanza, no sé, a través de este museo donde digan, ¿de verdad yo puedo hacer estas cosas? O les dice, oiga, usted es bueno haciendo malabares con la plata para llegar a fin de mes, sacando las cuentas. Eso también es hacer matemática. Y está como infravalorado porque no es escolar, no es académico, pero eso también es matemática. Y hay que decirle, mire, usted también está haciendo matemática. Quizás no es matemática de alto nivel, Claro. no está haciendo criptografía, por ejemplo, pero sí está haciendo algo que es matemático y que sirve. Le sirve a usted y le sirve incluso interpretar las cuentas de la luz, le sirve interpretar, bueno, que a veces sabemos que nos pueden hacer leso con las cuentas. Hay que tener cuidado Etcétera. ahí, sí. Ahí, Claudia, ¿cómo ha ido cambiando el proceso de enseñanza también a los profesores de matemática hoy en día en relación, no sé, hace 20 años atrás? ¿Hemos evolucionado? ¿Falta todavía? ¿Hay desafíos todavía asociados? Hay desafíos. Mira, yo trabajo en un grupo que tiene presente todo lo socioemocional en la formación del profesorado, ¿ya? Yo soy una de las académicas participantes del equipo que está con el tema de las emociones hacia la matemática, y estamos intentando darle relevancia a que en la formación del profesorado se incluya con más fuerza el aspecto socioemocional, porque
en el aula necesitamos mirar las caras de los alumnos, estar siempre intentando adivinar cuáles son sus sentimientos. Claro, nuestras aulas son muy grandes, las aulas públicas. Sí. Pueden haber 45 estudiantes, entonces al profesor se le puede hacer muy difícil, pero hay que estar atento a lo que los estudiantes están sintiendo. Y quizás ahora más que nunca, porque las tecnologías también los seducen y a veces están sacando los celulares en las clases, aunque ahora vienen nuevas medidas de prohibirlo, etcétera. Pero hay oportunidades igual. Exacto, también hay oportunidades. En otros países la tecnología se integra muy bien en las salas de clase y eso también hay que considerarlo. Sin embargo, las emociones juegan un papel crucial y no hay que perderlas de vista hacia el futuro. De hecho, ahora los jóvenes están como que no se ven en presencia, se comunican mucho por redes sociales, y lo presencial también es emoción, aunque también estando solos, también vienen las depresiones, la soledad, etcétera. ¿Y cuáles son las principales emociones asociadas ahí a la matemática? Pensando que mencionaste la ansiedad matemática, digamos. Bueno, el miedo, esos sentimientos que yo mostraba en la figura de tensión, aprensión ante las evaluaciones. También hay otro factor que se estudia sobre estos temas, la ansiedad evaluativa, que es cuando las personas, no solo en matemáticas, van a rendir una evaluación, se ponen muy nerviosos. Mis estudiantes, por ejemplo, en semestre pasado me decían, profe, es que yo me sé la materia, pero me pongo nervioso. Igual siempre están con el sentimiento en la universidad, ay, nos van a rajar. Sí. No conmigo, a lo mejor me dicen, usted nos va a rajar, pero dicen, no, es que el profe de tal ramo nos va a rajar. Y eso es como fuerte escucharlo. Sí. Y las diferencias con las mujeres también. Claudia, hablemos respecto de eso, porque la ansiedad aumenta más en el caso de las niñas que de los hombres. Sí. ¿Cuáles son las razones, los motivos que has observado tú, entendiendo que vivimos en una sociedad patriarcal, que la hegemonía del conocimiento por muchos años estuvo en los hombres? ¿Qué pasa con las mujeres? Sí, mira, hay tanto sesgo acerca de que las mujeres tienen menos capacidad en matemática. Yo he dado varias charlas donde he explicado que el cerebro humano no tiene diferencias para las mujeres y para los hombres, que los dos sexos pueden aprender todas las cosas, pero la sociedad influye mucho. Así, incluso las madres dicen, yo era mala para matemática, tú también vas a ser mala. Y no, la idea es cambiar esa mirada, ese paradigma, y también hacer presente que las mujeres tienen esa capacidad y pueden estudiar ingeniería, pueden ser valiosas en matemática, cultivar esa autoeficacia que yo mencionaba también, autoeficacia matemática de creerse capaces, creerse el cuento e instalarse en carreras que se llaman STEM, ahora Science, Technology, Mathematics, Engineering, para que haya presencia femenina en las tomas de decisiones. Claro. Porque tú vas a un panel de estos temas y hay mayoritariamente hombres. Sí. Y bueno, tú has sido bien activista también dentro de la USACH, has liderado también diferentes instancias de conversación, de diálogo y agrupaciones, organismos, digamos. ¿Qué pasa ahí con la mujer también que se dedica a la academia? ¿Cuál es el llamado que podemos hacer para que salgan, digamos, del espacio de lo privado hacia lo público y tener una voz en lo público? Mira, yo creo que en la academia para las mujeres es complejo, ¿ya? Muchas veces se encuentra uno con más obstáculos que con apoyo. Quizás el mensaje es decir que lo que nosotras planteamos también tiene un valor, que es importante visibilizarnos, que a veces las cosas que proponemos pueden ser originales, pero que pueden ser buenas, que es importante que estos como micromachismos se reviertan, o que no nos tilden o no se rían también de
de nuestro posicionamiento, porque uno a veces pide más participación de mujeres y es como, miren lo que está pidiendo. ¿Te fijas? Entonces, yo trabajé en la comisión de género para la creación del protocolo de sanción y prevención de la violencia de género, que transversaliza a las académicas, a las alumnas, a todo el plantel. Triestamentalidad, entiendo, Triestamental, ¿no? Sí. Fue triestamental. Y necesitamos que esas comisiones permanezcan y sigan avanzando porque es importante para todos los estamentos y para las académicas que haya más participación de mujeres científicas opinando en estas áreas, que seamos incluidas permanentemente. Y para la sociedad también. Y obviamente para la sociedad. Todo lo que nosotros realizamos en las universidades tiene que ser para la sociedad, no para desarrollar más paper, que no necesariamente todo el mundo los va a leer, sino que es para la sociedad. Y al menos mi trabajo siempre está configurado para las niñas y los niños. Bueno, Claudia, te queremos agradecer, pero antes cuéntanos dónde te encontramos, cómo podemos seguir tu trabajo. Entendemos que está el Museo Laboratorio Didáctica de la Matemática en la USACH, pero ¿dónde más te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar... Vamos, dale nomás, para que te sigan ahí. Es que yo no soy... La verdad es que yo no le doy mucho auge a las redes sociales. Soy más bien en ese... ¿En qué espacios? ¿En qué espacios te pueden encontrar? Bueno, en LinkedIn tengo que ahora ni siquiera sé cómo se hace para compartir lo que he publicado, porque con esto del Congreso Futuro me ha tocado mostrar que estoy participando en el Congreso Futuro. Estoy en el LinkedIn o LinkedIn, que se llama. Estoy también en Instagram, matclauvd. Y mi correo electrónico, que es claudia.vargas.d@usach.cl para las personas que me quieran escribir. ¿En el IESET? En el IESET también estoy, Ahí en el instituto. Estoy en Red Investigadoras, estoy en el GDCAP, que es el grupo que les mencionaba, que estudia las emociones. Es un grupo muy rico, muy diverso y muy interesante. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho. Le agradecemos a Claudia Vargas Díaz, doctora en Didáctica de la Matemática y académica de la USACH, por estar aquí con nosotros en el programa que hacemos Voces del Futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerda ver este y todos los capítulos a través de nuestras plataformas. Chao.